Buenos días, compañeros. Recién leo en el muro de Ricardo Ronsky una pregunta más que interesante. Pregunta el compañero lo siguiente: dada la radicalización del discurso de la derecha argentina, contundentemente antisocial y antiderechos, ¿será adecuado enfrentarlo con un discurso difuso, moderado y tímido, o será mejor enfrentarlo con un discurso claro, audaz y esperanzador? Interesante pregunta. Interesante pregunta porque hace al nudo de la política, hace al nudo del discurso político del gobierno, discurso político que no se canaliza en ningún medio, en ningún medio propio, digo, porque hay políticos hay periodistas, digo, que asumen la defensa del gobierno desde básicamente un canal que responde a muchas veces sospecho, para mí está bien que así sea, a un grupo empresario que sufrió persecuciones durante el macrismo. Me refiero básicamente a C5N. Y también, bueno, el caso de otros periodistas que desde algunos otros medios se enfrentan al macrismo y asumen la defensa del gobierno, pero de una manera limitada, y con errores. De hecho, el gobierno no tiene un discurso político claro y contundente que responda a esa guerra de zapa constante y permanente con el cual lo persigue una y otra vez la derecha reaccionaria, que es un oxímoron. La ultraderecha argentina, esa derecha amante de la muerte desde siempre, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que me quedé un poco ahí pensando, ¿no? Podríamos, si cabe, limitarnos a los hechos, porque la voz del gobierno, como la voz del gobierno, es prácticamente la voz de Alberto y también, bueno, la voz de Axel y alguna otra figura nacional, pero básicamente, de fondo, son los hechos. Son la fuerte contundencia de los hechos, publicitados sí como corresponde, a través de la figura del gobierno. Supongamos ahora, acá en Mar del Plata, en esta zona, un hecho importante y contundente para todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires fue la rebaja en las tarifas del gas del orden del cerca del 50% por considerarlo zona fría. Eso es un hecho. Un hecho contundente es lo mejor del gobierno, como es en la política de vacunación. Y otro hecho también, diríamos, ha sido en su momento la negociación con la deuda de los acreedores privados, que realmente consiguió una rebaja importante y efectiva. Otro hecho es esa contradicción que fue borrar realmente con el codo lo escrito con la mano de una inflación pautada del 35, del 29, 30%, ampliamente superada, porque un sector del gobierno al menos impulsa la apertura de las paritarias mucho más allá de esa pauta que se fue al carajo, se fue por el caño de los aprietes de los formadores de precios, a partir de lo que vengo analizando acá acerca de la dinámica impuesta por el poder concentrado, que cada vez acumula más poder, más riqueza y más poder de decisión, valga la redundancia. Porque en política, en la vida, absolutamente nada, es estático, todo es una tremenda dinámica, y la dinámica de los hechos en Argentina desde hace muchos años es el empobrecimiento paulatino de la clase trabajadora, frenada sí en su momento por los años del kirchnerismo, golpes siniestros que tuvimos durante la década del macriato, y ahora en las condiciones de la pandemia sí, también sufrió fortísimos golpes, y lo que cabe sí pensar es si realmente lo que tenemos aquí es solamente la pandemia, o también no la acción del gobierno destinada a empobrecer, sino la omisión de acciones, que es la omisión del discurso. Entonces, si el discurso es el hecho, es la omisión del discurso de poder realmente combatir con eficacia no ya a la inflación, sino al sometimiento concreto ante los poderes fácticos. Y tenemos también, y quiero retomar también algo que dije hace 2 o 3 días con respecto al tema de cómo se construye poder, cuál es la actitud, de la política
hacia el poder mismo ante la potencia del imperialismo, y era un poco descorazonador, porque decía que la política en general, todas las estructuras políticas de la Argentina, decía, el estatal, en todos sus efectos, en todos sus poderes, y la estructura política también, estaba como acomodada el poder, a la gobernabilidad pautada por el poder fáctico. La gobernabilidad, tal conocemos, está pautada por el poder fáctico, por el poder de hecho, que ejerce no ya el gobierno, sino que ejerce en esa dictadura cotidiana de todos los días, de las decisiones de todos los días, es la que ejerce los grupos monopólicos, que son, insisto, los que determinan la cotidianidad, el sometimiento cotidiano al cual estamos cuasi resignados. Decía también que el refugio que tiene la clase trabajadora son, en algunos casos, son los sindicatos que patalean, que rompen, que algunos sindicatos, ¿no?, que con sus pros y con sus contras, en algunos casos con una mirada un tanto tribal, un tanto mezquina por ahí y sectorial, pura y exclusivamente sectorial, pero defienden a como dé lugar sus intereses, y está bien que así sea. Está bien que así sea, y lo ideal sería que hubiera una mirada nacional en todos y cada uno de los sindicatos que confluyan, como fue en su momento, en una CGT. Tengo que remitirme hace 40 años atrás a la CGT, ¿qué hace 40, 50 años atrás? A la CGT de los argentinos, que tenía un programa, que tenía una mirada nacional, que intentaba hacer una confluencia revolucionaria para la liberación nacional, social y cosas a las cuales estamos acostumbrados, a esa esperanza que teníamos, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, hoy eso es casi imposible, y no estamos limitados a la defensa, ya en la trinchera, la defensa de la mesa, en la defensa del pan, en la defensa del trabajo, que es mucho decir. Y con respecto a otro tema, a los que no tienen voz, a la pobreza institucionalizada, hoy tenemos que decir también, y lo digo casi con tristeza, digo que en su momento la expresión de las organizaciones sociales, que era la expresión de los ocupados, de los empobrecidos, de los que quedaban fuera del sistema, eran esas organizaciones sociales, que en su momento eran un poco los gerenciadores de los planes sociales, ¿tá? Que el gorilaje los decía también que despectivamente que eran los administradores de la pobreza, y dato duro, ¿no?, que tiene su patita de verdad por ahí. Y entonces lo que yo me pregunto, si los pérsicos, si los chinos, si la gente del movimiento Evita, si otras organizaciones sociales se acomodaron en su momento con Vidal, con Stanley y demás, y ahora cambiaron un poco de posición, están en los despachos oficiales, pero también de una u otra manera continúa esa administración de la pobreza, que no se plantea, en apariencia digo, no se plantea romper con la pobreza y pasar a la estructura productiva. Por encima que Juan Grabois, digo Grabois porque al padre lo conocíamos como el pajarito Grabois, no Grabois como se dice ahora, está bien, no es una ridiculez, pero en fin. Por ahí eventualmente plantea otra cosa, plantea otra perspectiva, una perspectiva quizás un poco más combativa, aunque sea en lo verborrágico, pero lo cierto, lo real, lo concreto, es que con esto de que es necesario paliar el hambre, paliar lo indispensable, es como que esa continuidad sin un proyecto nacional que abra realmente vías de desarrollo, vías de un desarrollo independiente, es la perpetuidad, es el achicamiento del horizonte en un futuro relativamente sombrío. Entonces diríamos, y para un poco como ir cerrando, ante la pregunta, ¿es necesario discutirle a la derecha? No sé, creo que no. O sea que ni un discurso ni moderado ni agresivo, con los hechos, la potente, la fuerza, y entonces tenemos que sí recordar aquella frase de Roberto Arlt, que tenemos que responder, siempre decía,
con la prepotencia del trabajo y que los eunucos bufen. La prepotencia del trabajo, tal cual había dicho Art, refiriéndose a su calidad literaria, tan desdeñada por las élites culturosas, creo que fue en el prólogo al Jorobadito, cuando se refería a esa feroz tarea cotidiana de darle y darle a la máquina de escribir con la prepotencia del trabajo. El futuro será nuestro, y que los eunucos bufen. Que tenga usted muy buenos días.